Yo soy Claudia Olivares, somos los dueños de Frutería Donde el Negro. Nosotros partimos con este proyecto familiar de venta de frutas y verduras, ya que debido a la pandemia quedamos sin trabajo y ahora en mayo ya vamos a cumplir un año funcionando. Siempre tratamos de tener productos frescos y de buena calidad para nuestros clientes, ofreciendo productos de la zona y de la temporada. Nosotros el día lunes y jueves vamos a Temuco, a la Feria Modelo, y elegimos nosotros mismos los productos de la mejor calidad y los trasladamos hacia Valdivia. Este negocio requiere de mucha dedicación día a día, ya que hay que renovar productos en la mañana y en la tarde. Ha sido una experiencia nueva para nosotros y contar con el apoyo del Centro de Negocios Cercotec de Valdivia ha sido fundamental como familia y así poder crecer en nuestro local. Los invitamos a conocer nuestra frutería Donde el Negro, que está ubicada en el sector Isla Teja, en el Maitel 396, frente a la comisaría Carabineros, donde lo esperamos con los mejores productos para que disfrute usted y su familia. Hola, muy buen día a todas y todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo modificar y ampliar tu empresa desde la página web que todos conocemos como Tu Empresa en un Día, o que su nombre es Registro de Empresas y Sociedades. Mi nombre es Luis Fernández, soy asesor del Centro de Negocios Cercotec Valdivia. Nos acompaña Constanza, que va a estar apoyando desde el chat respondiendo a sus inquietudes. Comentarles que este taller va a estar disponible en nuestra plataforma en YouTube si nos buscan como Centro de Negocios Cercotec Valdivia. Si bien en este momento tenemos poquitos participantes que se van a ir incorporando a lo largo de la jornada, va a estar disponible más adelante para que todas y todos puedan revisar nuevamente este material. Entonces está con nosotros don Hernán Villablanca. Don Hernán, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días, Luis, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy Gusto de bien, saludarles. gracias. Adelante, don Hernán, lo dejamos. Gracias, Luis. Eh, bueno, vamos en este taller, ¿no es cierto?, hablar un poco sobre las empresas que ya están creadas en este portal, Tu Empresa en un Día o Registro de Sociedades, de Empresas y Sociedades, y donde necesitamos hacer una modificación a estos estatutos. La modificación puede ser respecto de el objeto de la sociedad, respecto del nombre de la sociedad, eh, si el aumento de capital, si voy a vender acciones o voy a incorporar más socios o accionistas. En la modificación que vamos a trabajar es en la más común de las sociedades, que es la sociedad por acciones. En honor al tiempo, ¿no es cierto? No podemos o no alcanzamos a hacer el formulario para modificar una IRL o una sociedad limitada, pero los pasos son muy similares. Hay algunos datos adicionales para una y otra, datos distintos, pero el formulario es exactamente muy parecido, tiene el mismo formato. Y la modalidad es que vamos a ir presentando, haciendo una presentación, ¿verdad? Explicando un poco cuáles son los pasos que se requieren y para en la mayor parte del taller ir a la aplicación práctica, y entrar a la página, ¿verdad? Y hacer una modificación. Para hacer esta modificación, ¿no es cierto? Necesariamente la empresa tiene que estar creada. Por lo tanto, vamos a tomar el ejemplo de una que ya está constituida. El hecho que modifiquemos los estatutos no va a alterar en nada para esta empresa sus estatutos actuales, porque no hay firma ante notario, ¿ya? Podemos modificar, podemos alterar, podemos sacar, agregar,
pero si no hay firma de todos los accionistas, no sufre ningún cambio, ¿ya? Queda ahí esa modificación por 60 días y luego de eso se elimina el número de atención que se genera por esa modificación, ¿ya? También se puede eliminar manualmente enseguida después de haberla hecho. También en la medida que vamos avanzando, si ustedes tienen dudas, ¿no es cierto?, pueden levantar la mano y hacer su consulta o escribir en el chat y ahí, ¿no es cierto?, va a haber una persona que va a estar atenta a eso para que podamos resolver las dudas también que se vayan presentando. Voy a compartir la pantalla, ¿no es cierto?, para que veamos la presentación. Ahí estamos. Entonces, si quieres modificar la empresa o ampliarla es incorporar nuevos socios, o quieres hacer una modificación respecto a alguno de los puntos que se hayan acordado en su momento en los estatutos. Bueno, lo primero, ¿no es cierto?, es la fuente normativa de este tema que nos permite hacer las modificaciones a empresas que ya están constituidas, que se basa en el artículo 14 y número 15 de la ley número 20.659, que permite, ¿no es cierto?, bajo este régimen simplificado, la modificación y disolución de sociedades. El paso a paso de este tema de modificaciones, ¿no es cierto? No podemos modificar. El requisito principal tiene que estar creada la empresa para poder modificar. Si no, no podemos, obviamente, hacer ningún tipo de modificación. Se pueden modificar los estatutos en casi todos sus aspectos en una SPA. Vamos a hacer mención, ¿no es cierto?, en una IRL, el nombre de la sociedad es rígido, por lo tanto tiene una estructura y no se puede cambiar, ¿ya? O sea, podría cambiar en la medida que cumpla con los requisitos, que es que mantenga el nombre del constituyente. En una SPA el nombre puede ser cualquiera, por lo tanto, si no me gustó el nombre que creé en su momento, lo puedo modificar. Si en el objeto de la sociedad, ¿no es cierto?, también no estoy conforme con él o puse un solo objeto y quiero hacer otra actividad y que por no estar en este punto no puedo realizarla, porque lo que diga el objeto de los estatutos es lo que puedo hacer, puedo modificarlos también. Puedo aumentar el capital, ¿no es cierto?, que incorporé en la empresa, y puedo incluir nuevos accionistas, vender las acciones. Los pasos son bien sencillos y no son muchos para hacer el tema de la modificación. Lo primero, ¿no es cierto?, es generar el formulario de modificación que se hace en el registro de empresas y sociedades, en empresa en un día. El acta de junta de accionistas, el certificado de accionista y la personería de los socios que modifican. Cuando la personería, cuando existen sociedades jurídicas, ¿no es cierto?, que están como socios. El representante ahí tiene que acreditar que tiene personalidad jurídica para actuar respecto a esa persona jurídica. Y el tema de la notaría, ¿no es cierto?, donde hay que hacer una protocolización o reducción a escritura pública. Se firman también la emisión de los certificados de los accionistas y se realiza la firma después del borrador que se genera un número de atención por esta modificación, siempre y cuando, ¿no es cierto?, yo no tenga una firma electrónica avanzada. Y el último paso es dar aviso de las modificaciones al Servicio de Impuestos Internos.
El orden del primero, de generar el formulario y el acta, ¿no es cierto? Da lo mismo cuál se hace primero. El formulario es ingresar a la página de tu empresa en un día, y el acta y los certificados, los documentos que se requieren para la modificación, ¿no es cierto? Se pueden llenar antes, se puede ir a la notaría y después ingresar el formulario con todos los documentos que se requieren para ingresar. Compraventa de acciones, el paso 1. Vamos a asumir, ¿no es cierto?, que en esta modificación esta sociedad parte con 3 accionistas. ¿Ya? Vamos a hacer modificaciones respecto a que 2 de los accionistas quieren salir de esta sociedad. ¿Ya? Ese va a ser el marco en el que vamos a trabajar respecto de esta modificación de estatutos. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es la compraventa de las acciones. En la página, ¿no es cierto?, de registro de sociedades y empresas, se encuentra un formato. Este formato viene listo. Lo único que hay que completar ahí son los datos de la empresa, los datos de los accionistas. ¿Ya? Es un contrato de compra-venta de acciones. Lo vamos a bajar, lo vamos a revisar, y vamos a mostrar uno que ya está listo, ¿no es cierto?, con todos los datos. La creación del formulario de modificación en el registro de empresa, el paso 2, es ingresar a la página como tal, ¿no es cierto?, autenticarse ahí y ingresar el RUT de la sociedad que se quiere modificar. Este es un registro público, entre paréntesis, ¿verdad?, donde yo puedo ingresar el RUT de la empresa y obtener sus estatutos y obtener su certificado de vigencia, por ejemplo. Puedo ingresar y hacer una actuación, como por ejemplo modificar los estatutos, pero voy a llegar hasta el paso en que no se requiere la firma de todos los accionistas. ¿Ya? Entonces yo con un RUT, me autentico con mi RUT, ingreso cualquier RUT de una empresa válida y voy a ver sus estatutos y voy a poder modificarlos. Pero no voy a poder concretar el paso porque, ¿no es cierto?, ninguno de los accionistas va a firmar. Entonces esa actuación genera un número de atención y ese número de atención tiene una vigencia de 60 días en el portal y luego se elimina. Y el formulario, ¿no es cierto?, es exactamente el mismo con el que se crea la empresa. Son los datos que yo puse con el nombre, son los datos que yo puse con la dirección, con el objeto, con los poderes. Me muestra toda la información, me la carga automáticamente. ¿Ya? En la cláusula, en la modificación, ¿no es cierto?, es conveniente una cláusula transitoria que indica cuál es la persona que está autorizada para ir a la notaría y hacer el trámite. También para hacer la modificación de los estatutos es necesario que haya una junta extraordinaria de accionistas. Es una norma. ¿Por qué se tiene que hacer esta junta? Porque está pedida, digamos, por la ley que crea este tipo de registro, ¿no es cierto?, donde los accionistas se tienen que reunir y acordar esta venta de acciones. ¿Ya? Esta junta extraordinaria, ¿no es cierto?, debe ser protocolizada también o reducida ante reducida escritura pública, y en la misma página está el formato. ¿Ya?
Otro punto que se requiere es el certificado de accionista, que también está disponible en su formato en la página para hacer estas modificaciones, y también necesita ser firmado notarialmente. Es un certificado simple, su formato está hecho, solamente hay que identificar a los accionistas que estén vigentes. El notario, al momento de firmar este tema, corrobora que en los estatutos, ¿no es cierto? Porque como es un registro público, pone el RUT de la empresa y van a aparecer los accionistas y él va a firmar conforme respecto a que esos son. La anotación de los documentos en el registro de empresas y sociedades. En el mismo formulario, ¿no es cierto? Cuando se está haciendo la modificación, pide que se suban todos los antecedentes y todos los documentos que acreditan la modificación que yo estoy haciendo o que hice. ¿Ya? El acta, ¿no es cierto? Hay que subirla, el certificado de accionista y la personalidad de los socios en caso de que se trate de personas jurídicas, las personas que participan en esta sociedad. A este tema se les llama anotación y por lo tanto, cuando uno hace un requerimiento, por ejemplo, en las entidades bancarias, le piden tráigame la vigencia de la sociedad, tráigame los estatutos y si tienen anotaciones. Entonces, en la misma página se pueden generar estos documentos, va a aparecer los estatutos modificados y va a aparecer el certificado de anotaciones, ¿verdad? Donde se realizó la venta, por ejemplo, de estos socios a un tercero. El paso 6 es la modificación, la firma, perdón, del formulario de modificación, y esto se hace a través de la impresión del borrador y el número de atención y se concurre a la notaría. Para ello tienen que ir todos los socios a firmar. Y estaba mirando también que este tema de las firmas digitales, han aparecido varios convenios con estas casas comerciales, ¿verdad? Yo en algún momento en otra actividad mencionaba que se podían comprar firmas individuales que valían como 950 pesos, ¿ya? Pero estuve mirando en el tema de las casas certificadoras y hay firmas que valen 4.000 y tantos pesos por un año, con firma ilimitada, ¿ya? Que es una firma avanzada que permite firmar este tipo de documentos, modificaciones, creaciones de empresas. Es la misma firma que usa el notario para firmar estos documentos, ¿ya? Pero si se hace en notaría, ¿verdad? Todos los socios deben estar presentes. Y como les decía, el notario les va a requerir una copia impresa del borrador y el número, y indicarle el número de atención para que él sepa dónde modificar. Y plazo de 2 meses, ¿no es cierto?, para para que estas modificaciones sean enviadas a impuestos internos. Pasados los 2 meses, impuesto interno dice que la comunicación está fuera de plazo, por lo tanto, por comunicar fuera de plazo, les ofrece una multa que ustedes tienen que aceptar. Vamos a hacer? ¿Cómo se hace este tema? Vamos a lo práctico. Se ve la página del servicio, ¿verdad? Sí, sí se ve, don Ya, Hernán. gracias. Bueno, aquí este tipo de información que aparece cuando uno pincha una página, uno tiende a no leerla y cierra inmediatamente o le pone aceptar, ¿ya? Pero aquí nos están diciendo que la página está en una versión 2.0, ¿ya? Y que continúan trabajando, haciendo mejoras y servicios para emprender al 100% en línea,
como por ejemplo las nuevas alternativas para firmar electrónicamente los formularios. Entonces, si uno pincha este link, va a ir a las alternativas de firma que tiene y que son bastante convenientes. Si no me quiero complicar con eso, voy a notario. Cerramos. Lo primero que nos pedía era llenar el formulario en línea, pero voy a llenar el formulario en línea y voy a dejar en espera, ¿no es cierto?, a que yo confeccione el acta, de que haga la compraventa de las acciones. Entonces, prefiero partir por eso. Descargo los formularios y una vez que tenga todo listo, ingreso al tema para que modifique. ¿Ya? ¿Dónde encuentro los formularios? En la misma página, ¿no es cierto?, está la opción que dice ayuda, están las preguntas frecuentes, formatos tipos y están las notarías. Formatos tipos. Dentro de formatos tipos, ¿no es cierto?, y de acuerdo a la ley 20.659, ¿no es cierto?, que es la que les mencionaba que permitía la modificación de empresas ya creadas, están empresas y sociedades, están las sociedades por acciones, las sociedades anónimas y cerradas, y las sociedades anónimas de garantía recíproca, entre otras. ¿Ya? ¿Qué necesito de aquí? Decíamos que el certificado de vigencia de los accionistas. Pinchamos. Y dice que nos da una descripción de qué es lo que es este certificado. Lo descargamos. Vamos a volver. ¿Qué más necesito? Necesito la junta extraordinaria o acuerdo de accionistas. ¿Ah? Existe una junta extraordinaria de saneamiento. No es una sesión de directorio, que tampoco la junta extraordinaria y acuerdo de accionistas. Aparecen tres opciones: junta extraordinaria de accionistas, acuerdo de accionistas y junta extraordinaria de accionistas de sociedad anónima y el otro tipo de sociedad. Lo que nosotros necesitamos es la junta extraordinaria de accionistas para una SPA. Lo descargamos, volvemos, y el otro documento, porque son tres, ¿verdad?, es el compra y venta de las acciones. La explicación, ¿no es cierto?, del formulario, lo descargamos y vamos a mirarlos ahora. ¿Cambió a Word, Luis? Sí, sí cambió. Podemos ver el Word Excelente. ahora. Ya. El certificado viene listo y viene en amarillo todos los campos que nosotros debemos llenar. Certificado de vigencia de accionista, nombre de la sociedad, el nombre, obviamente, la ciudad, el día, el mes, el año, el día, el mes, el año en que fue constituida, nombre de la sociedad nuevamente, y los datos de los socios. No hay que crear el certificado completo, solamente ingresar los datos que están ahí, que están señalados, y vamos a ver uno que está hecho. Este está listo. Obviamente, nombre de la empresa, SPA. La fecha en que fue constituida, la fecha del certificado, la fecha en que fue constituida la empresa. Se certifica que a la fecha de hoy figuran como accionistas de la sociedad, nombre del accionista 1, cédula de identidad, número, tanto, chilena, soltera, administradora de turismo, el domicilio, la cantidad de acciones con las que tiene. Todo esto está listo, solamente la identificación
del accionista es el que tiene que incorporarse. Como aquí son 3 los socios, los accionistas que tenía esta sociedad, ¿no es cierto? Hay que identificarlos a cada uno. Con 20 acciones, ¿no es cierto?, equivalente a la suma de 1 millón de pesos. Otro accionista, nombre del accionista 2, su cédula de identidad, nacionalidad, estado civil, profesión, domiciliado, con la misma cantidad, 20 acciones, equivalente a 1 millón de pesos. El accionista 3, ¿verdad? Su identificación, su número de RUT, su domicilio, exactamente lo mismo. Y esto viene todo dado, y lo único que faltaba completar aquí era el nombre de la empresa. Firman los 3 y van a la firma de notario. ¿Ya? ¿Cuál es el otro? La Junta Extraordinaria de Accionistas. Viene lista. ¿Qué es lo que hay que llenar? Las fechas, direcciones, los acuerdos. ¿Ya? El nombre de la sociedad. Presidió la reunión Don. Ahí, si la persona es una sola, pone su nombre. Nombre de la persona que actuó como secretario. Preside, ¿no es cierto?, y actúa como secretario. Esto viene dado, todo lo que, obviamente, lo que no, el formulario, no hay que modificar absolutamente nada respecto a la formalidad de la convocatoria, a la asistencia. El señor presidente señala que le concurren a la presente junta las siguientes accionistas, y es el mismo. ¿Ya? Aquí hay una B, pero en caso de que hay más accionistas. Y así se llenará con los datos de cada uno de ellos. Si hay uno solo, el mismo. Además, existe esta junta del notario público. Si no existe un notario, ¿no es cierto?, eso se saca. Instalación de la junta, todo eso va ahí. Y aquí el objeto de la junta. El señor presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas las siguientes materias. Y aquí es donde ustedes tienen que describir A, B, C, ¿no es cierto? ¿Y qué materias? Por ejemplo, si van a vender acciones o van a incorporar a alguien, es que yo, accionista, ¿no es cierto?, tengo una cantidad de acciones valorizada en tanto y se las quiero ofrecer a tal persona, a tal precio. Los presentes acuerdan en su totalidad, aunque se trate de uno solo, que se aprueba el acta. La hora de término. ¿Cómo va a quedar después del acuerdo, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría el estatuto? Y esto, el cómo quedaría, es lo que hay que incorporar en la formulario de modificación. Vamos a ver un formulario listo de Junta Extraordinaria. ¿Ya? Este es el nombre de la empresa. Esta es el acta extraordinaria número 3 que tiene esta empresa. Para ustedes puede ser la 1. La asistencia. Aquí hay 3 accionistas, nombre del accionista, cédula de identidad, por 20 acciones, ¿no es cierto?, de 1.000 pesos cada una como capital social. Y así se identifican cada uno de los accionistas, en este caso 3, los poderes, esto viene dado, la convocatoria, instalación de la junta, el objeto de la junta. ¿Cuál es el objeto de esta reunión? 1. La venta de la totalidad de las acciones de nombre del accionista 1 a nombre de el nombre del accionista, ¿no es cierto?, que compra. Venta de la totalidad de las acciones, ¿no es cierto?, de quien vende a el nombre de quien compra y el RUT. Venta de la totalidad de las acciones de el accionista 2 que vende, ¿no es cierto?, a el accionista 3 que compra. Acuerdos. Luego de analizar la propuesta,
¿no es cierto?, que esa es la propuesta, que todos los accionistas le van a vender a uno de ellos, se aprueba por unanimidad, insisto, aunque sea uno solo. Aprobar la venta de es exactamente lo que está aquí arriba, ¿ya? Se copia, pero aprobar la venta de las acciones de el accionista 1 al accionista 3, aprobar la venta de las acciones del accionista 2 al accionista 3. El accionista 1 y 2 le venden al 3. Se acuerda la modificación de los estatutos en los aspectos que sea necesario en virtud de los acuerdos tomados para la presente sesión. Estoy modificando, ¿no es cierto?, estoy vendiendo acciones, pero esto también implica que haya otra modificación. Por ejemplo, si uno de los accionistas que vende tiene la representación, entonces tengo que tener el cuidado de cómo va a quedar eso en el estatuto nuevo. Entonces, por eso esta cláusula dice que se acuerda la modificación de los estatutos en los aspectos que sean necesarios, ¿no es cierto?, en virtud de los acuerdos tomados en la presente sesión. En consecuencia, se acuerda la venta y cesión y traspaso de las acciones del accionista 1 al 3 por la suma de tanto, las acciones valían 1 millón de pesos, ¿no es cierto?, pero se llegó al acuerdo que las acciones sigan a pagar menos por ellas. ¿Ya? Puede ser más también de lo que tienen como capital. Y la venta, ¿no es cierto?, y traspaso de la cesión a nombre del accionista 2 al accionista 3 por la misma cantidad. Esto viene todo dado, se faculta a la persona, aquí va el nombre de la persona que se faculta, firman los 3 accionistas y se lleva a la notaría. Los acuerdos, ¿no es cierto?, es importante, aunque parezca repetitivo, hacerlo paso a paso, en forma bien lógica, no dejando nada a la suposición. ¿Ya? ¿Qué quiso decir con esto? Entonces, por eso aquí, ¿no es cierto?, está el objeto de la Junta, que es la venta de la totalidad del accionista 1 al 3, la venta de la totalidad del accionista 2 al 3. Luego, los acuerdos. Se vuelve a repetir exactamente lo mismo. ¿Ah? Y en tercera instancia se vuelve a ratificar. En consecuencia, se acuerda la venta, cesión y traspaso de las acciones. Para que quede bien claro. Y así los acuerdos, ¿no es cierto?, es como poner en tabla los puntos que se van a tratar y después cuáles se aprobaron y cuáles se rechazaron. Todo eso es lo que se coloca en esta acta. Si hay algún otro punto que modificar, por ejemplo, el aumento de capital, se acuerda el aumento de capital en tanto, aprueban el aumento de capital. Se modifica el objeto de la sociedad, se modifica el objeto, o sea, se modifica la representación, etc. Aquí no se habla, por ejemplo, de la representación la tenían 2 personas y no se habla del cambio de la representación porque hay una cláusula, ¿no es cierto?, un punto que señala que se tienen que hacer todas las acciones necesarias, ¿no es cierto?, para que la venta de las acciones se concrete. Y eso implica la modificación de la representación. Tenemos listo ese documento. Cerramos este. ¿Y cuál otro nos faltaba? La compra-venta. Bueno, nos basta acordar, ¿no es cierto?, que uno quiere vender y el otro comprar, sino que se tiene que hacer un contrato de compra-venta por estas acciones. Nuevamente el nombre de la sociedad y el nombre o razón social del vendedor. Como son 3 accionistas y 2 le venden a 1, o sea, el 1 y el 2 le venden al 3, ¿no es cierto?, la compra-venta, el contrato se tiene que hacer por cada uno de los socios. El contrato del accionista 1 con el 3 y el contrato del accionista 2 con el 3. ¿Ya? Estos contratos son individuales. La identificación del vendedor, del comprador,
indicar el nombre de la sociedad cuyas acciones se venden, la fecha, el registro donde está incorporada, indicar el capital de cuyas acciones, todo lo que está en amarillo. Y lo que está en amarillo dice, les da una idea, ¿no es cierto?, de lo que tienen que poner. Vamos a ver una hecha. Aquí tenemos la compraventa del accionista 1 que vende al accionista 3. La identificación, ¿no es cierto?, quien actuará como vendedor, la identificación del 3, quien actuará como comprador, y que ambos serán llamados partes. La empresa, la sociedad fue constituida el 5 de julio del 2017 y se encuentra registrada ante dicho registro bajo el RUT, y ahí el RUT de la empresa, y cada estatuto abajo dice un código de verificación. Ese es el código que se registra aquí. A la fecha, ¿no es cierto?, la sociedad tiene su capital estatutario de 3 millones de pesos, que son 60 acciones. Los 3 millones están divididos en 60 acciones, de las cuales 20 son de cada uno de los accionistas, 20, 20 y 20. ¿Ya? Y estas 20 acciones representan el valor de 1 millón de pesos, cada una, el total de las 20. Como estamos hablando del accionista 1, que le vende al 3, ¿no es cierto?, el vendedor es dueño de 20 acciones de la sociedad, según consta en el registro de accionista de la sociedad bajo el folio número 1. El registro de accionista es un registro electrónico o en un libro, ¿no es cierto?, donde se tiene que llevar estas anotaciones, ¿ya? Para indicar cuál ha sido el movimiento de cada una de las acciones que tiene la empresa, si se han vendido, ¿no es cierto? Esta persona en el registro aparece con 20 acciones que fueron tomadas en la fecha en que se constituyó la empresa, y luego en este mismo registro va a tener que quedar anotado que esta persona vendió sus acciones a tal RUT, ¿ya? Es un registro obligatorio que se tiene que llevar. Y como generalmente nadie lo tiene, obviamente debería estar anotado en el folio número 1. O aquí tendrán que poner, ¿no es cierto?, en el folio que corresponde si es que lo llevan. Compraventa de acciones. El vendedor vende, cede y transfiere 20 acciones al comprador, ¿no es cierto? Para quien compra, adquiere y acepta en el precio señalado en la cláusula siguiente. Y aquí viene el precio, ¿verdad? Lo mismo que se acordó en el acta. No puedo colocar algo distinto. Condiciones de transferencia, todo esto viene dado en el formulario. Así que la cantidad de copias que se necesitan, en este caso 3. Y el nombre del accionista 1, que es el que vende, y el nombre del accionista 3, que es el que compra, y se va a notaría. Y tiene que existir el mismo contrato con el accionista 2 que le vende al accionista 3. ¿Ya? Siguiendo en el ejemplo, ¿no es cierto?, de esta sociedad donde hay 3 accionistas. Tengo estos 3 documentos, los protocolizo o los llevo a notaría, ¿no es cierto?, para reducir la escritura pública. Con eso estoy con mis documentos listos para llenar el formulario. Y ahora sí me voy a la página, ¿no es cierto? Hago inicio de sesión. Si tengo un usuario y tengo contraseña, me autentico con eso. Si no, puedo hacerlo con la clave única. Y aquí, ¿qué quiero hacer? ¿Constituir? No. ¿Modificar? Sí. Por lo tanto, voy a modificar. Cambio los estatutos de la empresa. Y aquí
Hay un importante también que es bueno leerlo. El constituyente, los socios o los accionistas deben tener firma electrónica avanzada. En caso de no tenerla, pueden firmar a través del notario público, lo que hemos hablado. Si firmas el trámite ante notario, anota el número de atención que aparece en el costado superior derecho de la pantalla cuando uno ingresa al formulario. Para modificar una SPA, una SA, una SAGR o una CPA, debes adjuntar el certificado de vigencia, de anotaciones y el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, el acuerdo de los accionistas o el acta de la Asamblea de Socios según corresponda. ¿Ya? Lo que corresponde en este caso son los 3 formularios que vimos: vigencia de los accionistas, compra y venta y acta. La modificación de la empresa solo será legal cuando todos los socios o accionistas hayan firmado el trámite de actuación. Podrás obtener el certificado de estatutos actualizado que dé cuenta de los cambios una vez firmada la modificación de la empresa, tanto por el notario o por la firma electrónica avanzada. Y se notificará por correo electrónico a todos los que formen parte de dicha sociedad de esta actuación. Cualquier persona puede modificar el formulario de la empresa, aunque solo los socios accionistas o quienes ellos designen como sus apoderados podrán firmar el trámite o actuación para darle validez legal. Como les decía al principio, ¿no es cierto? Esto es un registro público, todos tienen acceso a ver los estatutos de cualquier empresa solamente ingresando el RUT. Y yo puedo, como lo voy a hacer ahora, ¿no es cierto?, ingresar al registro y colocar el RUT. Perdón. Le digo que no soy un robot. Y modifico el formulario. Yo tenía esto ya avanzado. Está. Paso 1. Aquí. Aquí aparece el número de atención, parte superior derecha de la pantalla. ¿Ya? El nombre de la sociedad lo puedo modificar. La dirección de la empresa la puedo modificar. El objeto social. ¿Ya? Si yo acuerdo modificar el objeto en el acta, o como en este caso no se acordó eso, pero se acordó que se hagan todas las acciones necesarias, ¿no es cierto? El objeto se modifica directamente aquí, donde está el objeto social. ¿Ya? No hay que incorporar nada como una cláusula nueva, sino que se modifica, se borra lo que está, se pone el nuevo texto, o se modifican o se corrigen las palabras, ¿no es cierto?, que están ahí. Con el hecho de yo intervenir aquí, sin ninguna limitación, la vamos a poner con le vamos a borrar esa parte. Con el hecho de intervenir ahí, ya los estatutos, ¿no es cierto?, en el nuevo estatuto va a aparecer que fue modificado el objeto. Entonces, aquí es donde yo corrijo directamente cada uno de estos puntos y solamente voy a incorporar los que no me entrega el formulario como tal. Por ejemplo, la venta de acciones. ¿El capital fue modificado por la empresa? No, porque van a seguir, el capital van a ser los 3 millones, ¿no es cierto?, que fueron aportados inicialmente, solamente que 1 millón que aportó cada accionista, ahora van a pertenecer a un solo accionista. Voy a dividir en 60 acciones ese capital, lo voy a dejar tal cual, no hay modificaciones. Esto queda todo igual. La duración queda igual. Si la quiero
aprovecho de corregirla siempre y cuando esté acordada en los estatutos, perdón, en el acta. ¿Ya? La representación, aquí la representación estaban los tres, pero, ¿no es cierto?, se modificó y quedó solamente un administrador. El nombre del administrador, que es en este caso el accionista 3, todo esto se modifica aquí, directamente. Las facultades del administrador quedan exactamente igual. Si quiero agregar más facultades, las puedo ingresar. Ahí, es opcional. Con todas las que están aquí, las facultades de administración, basta y sobra, ¿no es cierto?, para para que pueda operar perfectamente en representación de la empresa. Pero sí, ¿no es cierto?, van apareciendo nuevas situaciones que no están contempladas en estas facultades de administración, como en algún tiempo en los regímenes tributarios, ¿no es cierto?, que si las personas la sociedad está conformada por solo personas naturales y se vendía una persona jurídica, la hacía cambiar obligatoriamente de régimen tributario. Había que mencionarlo ahí, digamos, de que podía autorizar el cambio de régimen, pero eso ya cambió con la modernización, ahora ya eso no pasa, pero sí se incorpora ahora, como bien alguien decía el otro día, ¿no es cierto?, que yo puedo autorizar RUT ante el puesto de internos para que puedan emitir boletas. Eso es RUT. ¿Ya? Ese poder no está incorporado aquí, entonces se puede incorporar como adicional aquí mismo o siguiendo a continuación de los que ya están definidos. La comunicación de la sociedad, la comunicación tiene que ver con, estamos repasando este tema también para cuando se quiera constituir, porque el formulario es el mismo, es exactamente el mismo. Estos datos son, cuando se constituyó la empresa, apareció este mismo formulario y cuando yo quiero modificar, me trae los mismos datos con los que yo constituí. Entonces, si quiero modificar algo, recuerden que para la modificación tiene que estar escrito en el acuerdo. Si no se tomó acuerdo y yo modifico el tema, no me van a permitir modificarlo. ¿Ya? El notario revisa eso. Si yo firmo electrónicamente, claro, va a pasar, pero voy a tener un problema si es que me fiscalizan. La forma de la comunicación, las juntas ordinarias, ¿no es cierto?, cuándo se tienen que realizar, las diferencias, la distribución de las utilidades, y aquí vienen los pactos. Estos pactos, otros pactos que acuerden los accionistas. Es opcional, ¿no es cierto?, cuando se crea, pero sí es necesario cuando se modifica. ¿Ya? Entonces está el primer pacto, venta de acciones 1. ¿Ya? Y se copia exactamente lo mismo que está en el acta de compra y venta. No, perdón, este no. Se va. El accionista 1, ¿no es cierto?, su entidad y todo el tema se copia y se pone en este punto. Como son dos los socios o los accionistas que venden, venta de acciones 2, ¿no es cierto?, en este caso el accionista 1, acá el accionista 2, aquí tenemos el contrato solamente del accionista 1, falta el contrato del accionista 2, entonces se toma el mismo y se copia acá. Condiciones de la transferencia,
¿no es cierto?, mencionar que se transfieren libres de gravámenes y prendas. Recuerden que estos son bienes de una sociedad de capitales, por lo tanto, yo las acciones las puedo poner en prenda, grabarlas. No sé si alguien se interesa así en mis acciones, pero se podría ser, ¿verdad? Y si quiero agregar otros puntos, puedo, por ejemplo, la actuación. Actuación para trámite. Y aquí un pacto transitorio, ¿no es cierto? Donde se dice, se acuerda que tal persona realice los trámites en notaría para la firma electrónica, por decir algo, ¿ya? Todas las pactos o todas las modificaciones que no correspondan al parte del formulario deben ser registradas como otros pactos que se acuerden los accionistas, ¿ya? Si la modificación que yo quiero hacer corresponde o está dentro del formulario, la hago directamente ahí, ¿ya? Luego, en el paso 2, ingreso de datos de los accionistas. Aquí habían 3 accionistas, pero yo los puedo eliminar. Los elimino con la X, ¿no es cierto? Y salen los accionistas porque esa era la venta de la totalidad de las acciones, por lo tanto no van a figurar como accionistas. Acá la escritura pública de fecha, no sé, 8, otorgada en la ciudad de Valdivia por don Javier Cardemil, nombre del notario. Ya, si es un instrumento público, pincharé acá y me aparecerá el número de la protocolización que me lo pide. Dependiendo de qué documento es el que yo presente, es la información que me pide, ¿ya? Como es una modificación de los accionistas, me pregunta, ¿el accionista concurre al acuerdo de accionistas? Sí, acuerdo. ¿Aprueba las modificaciones? Sí o no. ¿Ya? Si las aprueba, se pincha donde corresponde, y si no, obviamente no. Si no concurre, se pinchará en no. Y para que haya, a diferencia de las limitadas, ¿no es cierto? Si todos no están de acuerdo, no se puede realizar. Pero en las SPA se necesita la mayoría más uno, ¿ya? Entonces se determinará si fue a la Junta de Accionistas y se aprobó las modificaciones. La modificación, ¿no es cierto?, aparece los datos de la persona, dirección, en qué calidad queda, accionista, representante legal. Y aquí, ¿no es cierto?, él tenía 20 acciones en 1 millón de pesos. Pero como 2 de los accionistas le vendieron 20 acciones cada uno, quedó con 60. Cantidad de votos por acción, cada acción de un voto. Monto del capital, el 1 millón de pesos que él tenía, más los 2 millones, ¿no es cierto? 1 millón del socio accionista 1 y del accionista, el otro del accionista 2. ¿Se guarda? Continuamos. Se adjuntan los documentos. En el paso 3, adjuntar documentos. Debe adjuntar copia digital del certificado de vigencia del accionista,
acta, y el acta. Se selecciona el tipo de documento, se va a buscar el archivo, ¿no es cierto?, que tiene que estar notariado, legalizado. Seleccionamos el archivo, vamos a ver si podemos ir a buscarlo. Vamos a juntar el vigencia de los accionistas. Solo PDF. Vamos a convertirlo en PDF. Certificado de accionista. Ahí está. Y así se suben los 3 notariados. Acta y compraventa de acciones y algún otro documento si fuese necesario. Debe juntar la junta de accionistas. No me deja pasar, ¿no es cierto? Vamos a ir a la junta de accionistas. La vamos a poner en PDF. ¿Se guardó? Sí. La compraventa. Puse otro. La compraventa. Y la vigencia. Y vamos a subir el otro por si nos pide. Y ahí nos dejó pasar. Y llegamos al borrador. Aquí yo puedo descargar el borrador. Y voy a ver, ¿no es cierto?, que aparece la modificación. Resumen de las anotaciones con derecho a voto. Se ha modificado el objeto del giro porque hicimos una modificación ahí, intervinimos, ¿no es cierto? Se ha modificado el régimen de administración, se ha modificado el pacto de ventas 1 y el pacto de ventas 2. Y los estatutos actualizados. Todo esto es el mismo estatuto, solamente que al final se le agrega los pactos que ustedes hicieron, las modificaciones. La distribución de las utilidades fue lo último, y de aquí otros pactos, ¿no es cierto? Y ahí aparece el venta de acciones 1 como título, donde el accionista 1 le vende al accionista 3, y venta de acciones 2, donde le vende el accionista 2 al accionista 3. Documentos registrables, certificado de vigencia, acta de junta y compraventa de acciones. Con este borrador y con este número de atención
se va a la notaría. O se firma aquí, firma notario para todos, no concurre el representante apoderado, yo puedo pedirle a alguien que vaya por mí, pero tengo que tener ir a la notaría, autorizar a esa persona, firma del accionista y firma. Tiene que firmar cada uno de los accionistas. Si firma el notario, ¿no es cierto? El notario firmará ahí y pondrá la firma. ¿Consultas? De momento en el chat no hay consultas. No hay consultas. La modificación de los estatutos, solamente lo más complicado es llenar estos 3 documentos, y complicado entre comillas porque toda la información la tienen ustedes, la dirección de ustedes mismos, dirección, son datos de ustedes, las acciones que tienen, si no tienen clara la información o no se acuerdan, se imprime los estatutos y ahí están todos. ¿Ya? Muchas veces, ¿no es cierto?, cuando se piden estos documentos, uno no sabe cómo hacerlos, pero la página les entrega todo el formato listo. Entonces, lo único que les pide es que se modifiquen con los datos que corresponden a la empresa y a los datos personales de los accionistas. Tal vez el acta es lo más complicado, ¿ya? Donde hay que ser ahí bien metódico y hacer el tema, aunque parezca repetitivo, ¿no es cierto?, bien claro. Estos son los puntos que se van a tratar, estos son los acuerdos que se establecen y finalmente se ratifican esos acuerdos. Y los estatutos, la modificación, ¿no es cierto?, en los estatutos se modifica directamente en el formulario si es que es necesario hacer una modificación, y si las modificaciones, como el caso de compra y venta de acciones u otro que no esté en el formulario como tal, se agregan como pactos adicionales con un título. ¿Ya? Se suben los documentos de respaldo y se firma. Firmado, ya queda listo para hacer las modificaciones del Servicio de Impuestos Internos. ¿Dudas, consultas? Sí, parece que por el momento no tenemos preguntas. Sin embargo, como les mencioné al principio de esta exposición, este taller estará disponible en nuestra plataforma en YouTube para que lo puedan revisar más adelante. También los invito a todas y todos a acercarse al centro de negocios si es que tienen mayores dudas y necesitan asesoría en este aspecto. Nuestros asesores están disponibles para poder apoyarlos. Espero que le haya servido y no haya sido tan complicado la explicación. En el chat por lo menos Adelicia y Marcos dicen que está todo claro y muchas gracias. Ok, gracias a ellos también. Bueno, antes de finalizar, les dejamos aquí un acceso para que puedan responder nuestra encuesta de satisfacción, ¿cierto? Y nos puedan compartir sus inquietudes y necesidades de capacitación para el próximo mes. Siempre estamos considerando sus respuestas y las capacitaciones van en línea a ellas. En el chat también Constanza les dejó el link de acceso.
Don Hernán, bueno, creo que estamos por el día de hoy sin más que acotar. Les comparto esta pantalla final donde están nuestros números de comunicación, algunos correos electrónicos, ¿cierto? Si tienen mayores inquietudes. Nos despedimos por el momento, esperamos que tengan un excelente resto de día. Don Hernán, como siempre, una excelente presentación, agradecemos su disponibilidad y en el nombre del Centro de Negocios les deseamos un excelente resto de día. Muchas gracias, Luis. Igual para ti y todos, que tengan un buen día. Chao, Buen chao, que estén muy día. bien. Chao.